Bienvenidos a este nuevo video. En este caso, continuemos con un ejemplo de permutaciones. Bueno, este video ha surgido antes de poder ver las permutaciones con repetición, la variación con repetición y la combinación sin repetición. Primero, quiero que veamos unas cosas con estos tres temas que sería la permutación, la variación y la combinación sin repetición. En este caso es como ejemplo, digamos que tenemos tres elementos. En este caso podría ser el uno, el 2 y el 3. Ya. En una permutación, nosotros, si nos preguntan cuántos posibles números de tres cifras podemos generar con esos tres números, nosotros sabemos que es una permutación y esta permutación es igual a 3 factorial. Y por ende, esto nos daría el resultado de que tenemos 6 posibles opciones. La pregunta es, ¿cuáles son esas 6 posibles opciones? ¿Cómo las listamos? Para ello, vamos a seguir una secuencia de pasos que nos ayuden a listar esas, los posibles números. Entonces, el objetivo de este video es simplemente mostrar los pasos con los que podemos listar los números de cualquier secuencia de objetos, secuencia de elementos. Vamos a ver un ejemplo con estos tres números. ¿Cómo podríamos listar con estos tres números prácticamente todas las posibles permutaciones? Y para eso lo que hacemos es simplemente lo que hacemos es tomar cada uno de estos elementos y guiarnos con la ayuda del principio de multiplicación. Nosotros sabemos que según el principio de multiplicación, la primera vez que vamos a escoger uno de estos tres números tenemos tres opciones, luego le multiplicábamos por 2 y luego le multiplicábamos por 1. Y esto prácticamente igual nos daba la permutación que eran 6. Pero más que todo vamos a enfocarnos en que siempre la primera vez que tomamos un número tenemos tres opciones. Y estas tres opciones corresponde a cada uno de los elementos que tenemos de nuestro total de elementos. En este caso son estos tres. Y por eso son tres opciones para escoger. Y simplemente lo que haríamos es listar uno de esos tres elementos, es decir, tomamos el primer elemento la primera vez, luego tomamos el segundo elemento la segunda vez y luego tomamos el tercer elemento la segunda vez. Este sería el primer paso para empezar a listar todas nuestras posibles permutaciones. Ahora el segundo paso es ver primeramente qué es lo que está a la derecha de este 3. Lo que está a la derecha de este 3 son, si le ven, estos dos siguientes números. Estos dos números, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cuál es el resultado de estos dos números? 2 por 1 es igual a 2. ¿Y qué es lo que nos dice ese 2? Nos dice que todas las posibles combinaciones de estos tres números que acabamos de listar abajo, sí o sí debería repetirlas dos veces. En este caso al 1 le debo repetir dos veces, al 2 igualmente le debo repetir dos veces y al 3 igualmente le repito dos veces. Bien, ahora tenemos estas posibles opciones, entonces avancemos con un tercer paso. Ya hemos completado prácticamente las tres posibles opciones que tenemos de combinar un número. Ahora vamos al siguiente número, que es el 2. El 2 lo que nos dice simplemente en la segunda posición, ¿cuántos números podría tener? En esta posición, en la segunda posición de cada uno de estas opciones, ¿cuántos elementos puedo obtener? Y aquí, según el principio de la multiplicación, me dice dos tipos de elementos. Ya, entonces sabemos que tenemos dos tipos de elementos.
En este caso, nosotros debemos fijarnos en cada una de las columnas qué elementos nos faltan. Para eso, simplemente vamos a decir en la primera, en la primera, en la primera combinación, en la primera columna, sabemos que el elemento que nos falta, empezando de siempre desde el menor, sería el 2. En este caso, empezando siempre en orden. Empecé yo en uno, luego avanzaría con 2. Por eso es que pienso con 2. Y luego avanzaría con 3. Y entonces empiezo con 2. Y yo sé que en las segundas posiciones de los demás también debo tener un elemento único. En este caso, para el 2 debería aumentarle un 1. Acuérdense, siempre empiezo desde el menor. Y en el 3 también debería poner un 1. Ya, hemos completado estas opciones. Pero ¿recuerdan lo que les dije de ver a la derecha, a la derecha todo lo que sobraba? En este caso, todo lo que sobra a la derecha del 2 es un 1. Y ese 1 a qué es igual a 1, obviamente. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que este 2, este 1 y este 1 que está en la tercera columna se repiten, se repiten solo una sola vez. Ya no, recuerdan que al uno le habíamos repetido 2 veces, ahora a esta solo le repetimos una vez. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer, como ya hemos repetido una sola vez, es simplemente seguir a la siguiente columna y seguir completando los elementos que nos faltan. En la siguiente, bueno, seguir a la siguiente fila. En la siguiente fila, igualmente vamos a tener un elemento que solo se repite una vez porque estamos en el mismo segundo dígito. Entonces, para la siguiente fila en la columna 1, el número que me falta es el 3. Y yo sé que solo se va a poder repetir una vez por esto que les mencioné. Entonces, bueno, vamos a la siguiente columna y sabemos que nos falta el 3. Y en la siguiente columna, en la tercera, sabemos que nos falta un 2. Entonces, tenemos aquí esta forma. Simplemente lo que deberíamos hacer ahora es avanzar a la siguiente parte en el principio de la multiplicación. En este caso sería el tercer y último dígito, que me indica que solo voy a tener un solo, una sola opción posible y completemos esa sola opción posible. Simplemente para el tercer dígito de todas las permutaciones que tengo, yo le pongo el número que me falta. Yo sé que en este número de aquí me falta el 3, entonces le agrego el 3. En el siguiente número me falta el 2, entonces le agrego el 2. Y así hago con los demás. En el siguiente me falta el 3, luego me falta el 1, luego me falta el 2 y luego me falta el 1. Con esto ya hemos descubierto prácticamente todas las posibles combinaciones, todas las posibles permutaciones que podemos obtener, todas las posibles permutaciones que podríamos obtener para estos tres posibles elementos que hemos declarado al inicio. Y simplemente miren que se cumple la ley de la permutación que me dice que tengo 6 combinaciones y aquí yo tengo 6 combinaciones, 6 permutaciones. Eso es prácticamente la forma en la que podríamos listar los posibles elementos y no solamente se restringe a números, también podríamos aquí utilizarle cualquier tipo de elemento. En este caso, veamos cómo sería con 4 elementos, que ya es un poco más grande. Y ahora utilicemos letras. Miren que, miren que aquí tenemos 4 elementos. ¿Y cuántos elementos posibles podríamos tener? Podríamos tener permutación de 4 elementos posibles. Eso es igual a 4 factorial, lo que me da un número que es igual a 24. Prácticamente me dice que obtendría 24 formas posibles.
Esto simplemente me ayuda a ver, a más o menos tener una idea de cuántos elementos posibles podría tener. Vamos a listar todos esos elementos posibles. Primero, ya saben, el principio de la multiplicación, que sería 4 por 3 por 2 y por 1. Y veamos cómo sería para este caso. Primero, veamos con 4. Ya saben, siempre empezamos con el primer elemento y empezamos a listarlas. Tenemos 4 posibles opciones. ¿Cuáles son nuestras 4 posibles opciones? Son todos los elementos que están en nuestra lista de números que nos dieron inicialmente. En este caso no serían números, sino serían elementos. Podría ser cualquier tipo de elemento. Y tenemos 4 posibles opciones, que son A, B, C y D. Entonces, estos posibles elementos simplemente, simplemente ya están listados. Ahora deberíamos preguntarnos, toda la parte derecha, ¿cuántos elementos posibles son para cada uno de estos elementos que hemos listado? Nosotros sabemos que el resultado de toda la parte de la derecha es 6. Por lo tanto, estos elementos que hemos listado ahora se van a repetir 6 veces. Vamos a repetirlas 6 veces. Primero tenemos prácticamente como, tenemos primera prácticamente como repetimos 2 veces, luego repetimos 3 veces y finalmente repetiremos esto 6 veces. Y para esto lo ubicamos de la siguiente forma. Ya, tenemos todos los posibles elementos. Ahora, el siguiente paso es prácticamente irnos a la segunda parte del principio de la multiplicación, que sería el 3. Para el 3, lo que nos dice es que para el segundo dígito tenemos solo 3 posibles opciones. Veamos primero para la primera columna, que es la columna de las As. ¿Cuáles son esas 3 posibles opciones? Las 3 posibles opciones para la columna A son B, también C y también D. Entonces, veamos prácticamente cómo podríamos poner la B, la C y la D en toda esta columna. Para ello, nosotros sí o sí debemos ver la parte derecha, recuerden. Y la parte derecha lo que me dice es que cada una de estas 3 posibles opciones se va a repetir 2 veces. En este caso, porque es 2 por 1. ¿Y esto qué me dice? Me dice simplemente que al B que le tengo acá, le debo repetir 2 veces. Al C que le tengo ahí, también le debo repetir 2 veces. Y al D igualmente. Ya. Esto deberíamos hacerlo para cada columna. Para la segunda columna, los elementos que me faltan son la A, la C y la D. Y esto simplemente me dice que obviamente aquí sabemos también que se cumple el hecho de que se repiten 2 veces. Esto se cumple para todas las columnas. Y simplemente haríamos esto. Listaríamos A y A, C y C, D y D. Y finalmente también terminamos con las siguientes columnas. Voy a proceder a hacerlo más rápido. En este caso sabemos que nos falta la A. Y como se repiten 2 veces, le pongo otra vez. Luego la B. Luego la D. Y luego para la columna D sería de completar los elementos faltantes. Ya, prácticamente ya tenemos el segundo término. Vámonos al tercer término. ¿Y qué nos dice el tercer término? Nos dice que tenemos solo 2 posibles opciones. Estas 2 posibles opciones podríamos listarlas igualmente de rojo, las opciones que nos faltan. Y para esto vemos que ya va cambiando prácticamente. ¿Por qué? Porque solamente para estas dos, yo sé que me faltan las opciones
C y D. En cambio, para estas dos me faltan las opciones B y D, y así irán cambiando para cada una. Pero no nos frustremos por eso, porque simplemente vemos que ya solamente nos faltan dos posibles opciones. Entonces es ya más sencillo porque cada una de esas dos posibles opciones a la derecha se repite una sola vez. Y eso hace que no tenga que preocuparme por cuántas veces se repite y que no tenga que preocuparme por estos imprevistos. En este caso, yo sé que solo se va a repetir, esas dos posibles opciones solo se van a repetir una vez, entonces yo le voy a poner acá abajo las dos posibles opciones que me faltan. Y esas opciones sabemos aquí que son C y D, entonces les ponemos acá. Luego, en la siguiente parte sabemos que nos falta la B y la D, y en la siguiente parte sabemos que nos falta la B y la C. Y de esta forma avanzamos con todos los elementos que nos faltan. En este caso aquí nos faltaría la C, aquí la D, aquí nos faltaría el A, nos faltaría la letra A, la letra D, luego la letra A, la letra C, luego la letra B, la letra D, la letra A, la letra D, y luego avanzaríamos así con todos los elementos. En este caso sería la A, luego la B, luego la B, la C, la letra A, la C y finalmente la letra A y la letra B. Y con esto tenemos todos los posibles tres elementos. Ahora sabemos que ya solo nos queda un último elemento, que es el elemento 1. Entonces terminemos de completar ese último elemento. Prácticamente aquí nos faltaría la D, aquí la C, aquí nos faltaría la D, aquí la B, y así seguimos completando todos los elementos. Para esto simplemente avanzamos viendo cada uno de estos elementos. No nos tenemos que preocupar porque sean únicos, porque sabemos que este algoritmo nos va a dar siempre elementos únicos, y esa es la ventaja de tener este algoritmo, que sí o sí nos aseguramos de tener elementos únicos. Para este caso nos faltaría la D, y luego la C, luego la D, y luego la letra A, luego la letra C, luego la letra A, luego la letra D, la letra B, luego la letra D y la letra A, y luego la letra B, la letra A, y finalmente para la última columna sabemos que nos falta la C, luego la B, luego la C, luego la A, luego la B y luego la A. Y vemos cómo esta vez ya hemos listado todos los 24 elementos. No nos tenemos que preocupar porque se nos haya ido mal algún número, alguna permutación, porque sabemos que cada una de estas es única. Y de esta forma podemos extender esto a más, podríamos extender esto a más elementos. En este caso solo hemos trabajado con 4 elementos, pero podríamos trabajar con 5 elementos, que ya sería muy abismal porque serían 120. Y para eso realmente muy pocas veces nos va a tocar listar 5 elementos de esta forma. Y peor para 6 o 7, porque eso sería abismal, y eso ya se hace con una computadora que es un poco más rápido. Prácticamente esta es la forma. Entonces esto es todo lo que quería mostrarles en este video.